Mi esposo, el vicepresidente, descubrió demasiado tarde por qué reemplazarme fue su error más caro. Y cuando finalmente lo entendió, ya no tenía poder para revertir lo que había destruido. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez, y durante 35 años fui la esposa del señor Eduardo Mendoza, vicepresidente ejecutivo de Laboratorios Farmacéuticos del Valle, una de las empresas más importantes de Guadalajara. Durante 35 años, viví en una casa de 3 pisos en la colonia Providencia, con jardín de bugambilias y fuente de cantera, donde cada domingo preparaba comidas para 15 personas sin que nadie jamás me dijera gracias. Durante 35 años, usé vestidos de seda que él elegía, perfumes franceses que él compraba, y sonrisas que él me pedía mantener frente a sus colegas, mientras mis propios sueños se desvanecían como el humo del copal en la iglesia de San José, donde rezaba cada martes, pidiendo paciencia para soportar un matrimonio que se había convertido en una representación teatral donde yo era la actriz principal, pero nunca la protagonista de mi propia historia. Era un martes de noviembre cuando todo comenzó a derrumbarse. Estaba en la cocina, preparando el pozole rojo que tanto le gustaba a Eduardo, cuando escuché su risa desde el estudio. No era su risa habitual, esa que usaba en las juntas de trabajo o en las cenas de empresa. Era íntima, cálida, genuina, una risa que yo no había escuchado dirigida hacia mí en años. Me acerqué silenciosamente por el pasillo de mármol travertino, mis pantuflas de seda rosa apenas susurrando contra el piso que yo misma limpiaba cada mañana, porque las empleadas nunca lo dejaban como a mí me gustaba. La puerta del estudio estaba entreabierta, y a través de la rendija pude ver a Eduardo recargado en su escritorio de caoba, el teléfono en la oreja, con una expresión que no reconocí inmediatamente porque hacía años que no la veía. Felicidad. No, mi amor, le decía a quien estuviera del otro lado de la línea. Carmen no sospecha nada. Ella está demasiado ocupada con sus pozoles y sus novenas para darse cuenta de que ya no existe para mí. El aire se atascó en mis pulmones, como si hubiera inhalado el humo espeso de las calles del centro de Guadalajara en hora pico. Mis manos comenzaron a temblar, y el delantal bordado que había sido regalo de mi suegra se sentía de pronto como una camisa de fuerza que me impedía respirar. «Falta poco, Alejandra», continuó Eduardo. Y yo reconocí ese nombre como si fuera una puñalada directa al corazón. Alejandra Morales, su nueva asistente ejecutiva, de 28 años, con títulos universitarios que yo nunca tuve la oportunidad de obtener porque me casé a los 19 y dediqué mi vida entera a ser la esposa perfecta que él necesitaba para ascender en la empresa. Solo tengo que encontrar la forma correcta de pedirle el divorcio sin que me quite la mitad de todo. Pero tranquila, amor. Ya tengo a los mejores abogados de Guadalajara revisando las escrituras. En 6 meses serás la señora Mendoza. Mi espalda se encontró con la pared fría del pasillo, y me deslicé hacia abajo hasta quedar sentada en el piso, tratando de procesar que el hombre con quien había compartido más de la mitad de mi vida estaba planeando reemplazarme como si yo fuera una lámpara vieja, que ya no combinaba con la decoración nueva de su éxito profesional. Alejandra. Egresada del Tecnológico de Monterrey, especialista en finanzas corporativas. Hablaba 3 idiomas y usaba trajes sastre que costaban más que el presupuesto mensual que Eduardo me daba para los gastos de la casa. La había conocido en la fiesta de Año Nuevo de la empresa, donde ella había brillado conversando sobre mercados internacionales mientras yo sonreía desde una esquina, sintiendo como si fuera una reliquia del pasado en medio de un mundo que ya no me pertenecía. Recuerdo que esa noche, mientras manejábamos de regreso a casa por las calles iluminadas de Guadalajara, Eduardo había comentado: «Esa Alejandra sí que es inteligente, no como otras que solo saben de telenovelas y chismes de vecinas». Yo había guardado silencio, fingiendo que no entendía la indirecta, pero ahora, sentada en el piso frío de mi propia casa, comprendía que esa había sido la primera piedra de una demolición sistemática
que él había estado planeando durante meses. Me quedé ahí, en el pasillo, hasta que escuché que Eduardo colgaba el teléfono. Cuando regresé a la cocina, el pozole se había quemado. El olor acre llenaba la casa como una premonición de que todo se estaba pudriendo desde adentro. Esa noche, Eduardo llegó tarde a cenar, como siempre en los últimos meses. Se sentó a la mesa del comedor, debajo del candelabro de cristal que habíamos comprado juntos en nuestro 10º aniversario, y comió en silencio el nuevo pozole que tuve que preparar a las prisas. «Está un poco salado», fue lo único que dijo. Yo asentí, como había aprendido a hacer durante todos estos años. «Mañana lo haré mejor». Pero esa noche, mientras él revisaba sus correos en la cama, yo me quedé despierta mirando el techo de nuestra recámara, contando las grietas que habían aparecido con el tiempo y que él nunca había notado, igual que ya no notaba mis ojeras, mi tristeza silenciosa, o la forma en que yo había comenzado a desaparecer poco a poco, día tras día, hasta convertirme en el fantasma de la mujer que una vez fui. En la mesa de noche, mi teléfono mostró la foto que tenía como fondo de pantalla. Eduardo y yo el día de nuestra boda, hace 35 años, en la Catedral de Guadalajara. Yo usaba el vestido de encaje que había pertenecido a mi abuela, y él me miraba como si fuera lo más valioso del mundo. Ahora, ese mismo hombre planeaba deshacerse de mí como quien se deshace de un mueble viejo que ya no sirve. Los recuerdos comenzaron a llegar esa madrugada como una avalancha de imágenes que había enterrado en el fondo de mi memoria para poder sobrevivir. Me levanté de la cama sin despertar a Eduardo y caminé descalza hasta la sala, donde la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas de lino blanco que yo misma había cosido cuando nos mudamos a esta casa. Me senté en el sofá de piel italiana que él había elegido, y por primera vez en años, permití que mi mente regresara a esos momentos que había aprendido a olvidar. 1987. Eduardo acababa de ser contratado como contador junior en laboratorios farmacéuticos del Valle. Su sueldo apenas alcanzaba para un departamento de una recámara en la colonia del Fresno, pero él tenía sueños más grandes que nuestro presupuesto. Soñaba con ascender, con tener una oficina con vista, con usar trajes de marca y conducir un auto del año. Yo trabajaba como secretaria en una notaría del centro, tomando 2 camiones cada mañana desde nuestra casa hasta la plaza de armas, donde el licenciado Hernández me pagaba 3,000 pesos al mes por capturar documentos en una máquina de escribir, que sonaba como ametralladora cada vez que presionaba las teclas. Cuando Eduardo me propuso que dejara mi trabajo para dedicarme a apoyar su carrera, yo tenía 22 años y todas las ilusiones del mundo. «Carmen», me dijo una noche mientras cenábamos quesadillas en la mesa de plástico que habíamos comprado en el tianguis de los domingos, «si tú te encargas de la casa y de hacer los contactos sociales, yo puedo enfocarme completamente en ascender. Imagínate, en 10 años podríamos tener una casa propia». Renuncié a la notaría la semana siguiente. Vendí mi máquina de escribir personal, esa Olivetti verde que mi papá me había regalado cuando terminé la secundaria comercial, para ayudar con los gastos mientras Eduardo se establecía. Durante los primeros 5 años de matrimonio, mi día comenzaba a las 5 de la mañana. Preparaba el café de olla que Eduardo llevaba en un termo a la oficina, planchaba sus camisas blancas hasta que parecían de revista, y caminaba 3 cuadras hasta la panadería de Doña Esperanza para comprar los bolillos frescos que él insistía en desayunar, porque así desayunan los ejecutivos exitosos. Las tardes las dedicaba a estudiar las revistas de negocios que Eduardo traía de la oficina. Memorizaba los nombres de los directivos de la empresa, sus esposas, sus hijos, sus cumpleaños. Aprendí a conversar sobre temas que jamás me habían interesado: fluctuaciones del peso, tratados comerciales, políticas farmacéuticas, todo para poder acompañarlo a las cenas de empresa sin hacer el ridículo, como él decía. 1992. Eduardo fue promovido a gerente de finanzas. La empresa le ofreció un préstamo para comprar una casa más grande, pero necesitaba un enganche que no teníamos. Yo había estado ahorrando en secreto, guardando las monedas que sobraban del mandado en una lata de avena Quaker, escondida detrás de las ollas. Durante 5 años había juntado 7,000 pesos, moneda por moneda, peso por peso. «Es para una emergencia»,
le dije cuando le mostré mis ahorros. Pero si lo necesitas para la casa, Eduardo tomó el dinero sin dudar. Sabía que podía contar contigo, amor. Cuando sea director, te voy a comprar todas las joyas que quieras. Nos mudamos a una casa de 2 pisos en la colonia americana. Eduardo compró un tsuru nuevo y comenzó a usar corbatas de seda. Yo seguía tomando el camión para ir al mercado, porque necesitábamos ahorrar para el futuro. 1995. La empresa pasó por una crisis financiera. Varios gerentes fueron despedidos, y Eduardo entró en pánico. Durante 3 meses durmió mal, comía poco, y se levantaba en las madrugadas a revisar documentos de trabajo. «Carmen», me dijo una noche de febrero, mientras afuera caía una llovizna fina que golpeaba contra las ventanas. «Necesito que me ayudes. Los jefes van a decidir quién se queda y quién se va. Tengo que demostrar que soy indispensable». Me explicó su plan. Necesitábamos organizar una cena en nuestra casa para el director general y su esposa. Una cena perfecta que demostrara que Eduardo tenía clase y estabilidad familiar. Durante un mes, planifiqué esa cena como si fuera una campaña militar. Estudié los gustos del director general. Le encantaba la comida francesa, pero su esposa era diabética. Aprendí a cocinar coq au vin modificado sin azúcar. Compré manteles nuevos con el dinero que tenía guardado para arreglarme los dientes. Conseguí prestadas copas de cristal con mi hermana Rosa. La noche de la cena, serví 7 platillos diferentes. Eduardo brilló hablando de estrategias corporativas mientras yo me mantuve invisible, rellenando copas y retirando platos sin participar en la conversación. Al final de la noche, el director le palmeó el hombro a Eduardo y dijo: «Mendoza, usted sí que sabe vivir. Una esposa así es un tesoro». Eduardo conservó su trabajo. Un año después, fue promovido a subdirector. Nunca me dio las gracias. 1999. Nació nuestro primer hijo, Diego. Eduardo insistió en que fuera parto privado en el Hospital Puerta de Hierro, aunque nuestro seguro solo cubría hospitales públicos. «Mi hijo no va a nacer en el Seguro Social», declaró con una firmeza que no admitía discusión. La cuenta del hospital fue de 45,000 pesos. Eduardo acababa de comprar un Jetta nuevo para proyectar imagen profesional, así que no tenía dinero disponible. Hipotecamos la casa. Durante los primeros 2 años de Diego, yo no dormí una noche completa. Eduardo viajaba constantemente por trabajo, y cuando estaba en casa, llegaba tan cansado que necesitaba descansar para rendir al día siguiente. Los pañales, las noches de fiebre, las visitas al pediatra, las vacunas, todo recaía en mí. Cuando Diego cumplió 2 años, nació nuestra hija Sofía. Esta vez, Eduardo ni siquiera estuvo presente en el parto porque tenía una junta imposible de reprogramar en Ciudad de México. 2003. Eduardo fue promovido a director regional. Su sueldo se triplicó, pero también sus exigencias sobre nuestro estilo de vida. Nos mudamos a la casa de Providencia, la casa donde ahora planeaba divorciarme. «Carmen, ahora que tengo este puesto, necesito que te veas a la altura», me dijo mientras yo cargaba cajas el día de la mudanza. «Ya no puedes andar en chanclas y con el cabello recogido con una liga. Los esposos de mis colegas van al salón cada semana. Comencé a ir al salón de Lupita cada viernes. Compraba ropa en Liverpool en lugar del tianguis. Aprendí a maquillarme viendo tutoriales en YouTube cuando llegó el internet a la casa. Pero por cada peso que Eduardo invertía en mi apariencia, yo sentía que perdía un pedazo de la mujer que había sido antes. Me veía en el espejo y no reconocía a la Carmen que alguna vez soñó con ser maestra de primaria, que escribía poemas en servilletas de papel, que se reía con ganas viendo las películas de Cantinflas. 2008. Crisis económica mundial. La empresa redujo personal otra vez, pero Eduardo logró mantenerse. Sin embargo, su paranoia sobre la estabilidad laboral aumentó. Comenzó a trabajar 12 horas diarias, incluidos sábados. «Tengo que demostrar que soy indispensable», repetía como un mantra cada mañana mientras yo le preparaba el desayuno. «La competencia es feroz. Hay gerentes más jóvenes esperando que cometa un error». Yo me convertí en su asistente personal no oficial. Organizaba sus documentos, recordaba sus citas, manejaba su agenda social. Cuando él llegaba a casa,
Yo tenía preparado un reporte verbal de las llamadas importantes que había recibido. 2012. Eduardo fue promovido a vicepresidente ejecutivo. Por fin habíamos llegado a donde él siempre soñó estar. Pensé que ahora tendríamos tiempo para nosotros, para viajar, para conocernos otra vez como pareja. En lugar de eso, Eduardo se volvió más distante. Comenzó a llegar tarde por trabajo, a recibir llamadas que contestaba en privado, a viajar más frecuentemente. Cuando le preguntaba qué pasaba, me respondía: «Son cosas de negocios que no entenderías». Y yo, como siempre, guardé silencio. Ahora, sentada en este sofá a las 3 de la madrugada, sumando mentalmente todos los sacrificios que había hecho durante 25 años, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Durante todo este tiempo, Eduardo no había construido una carrera. Había construido una nueva vida. Y esa vida ya no tenía lugar para mí. Los días siguientes a mi descubrimiento se volvieron una tortura silenciosa. Eduardo actuaba como si nada hubiera pasado, pero yo ahora veía cada gesto, cada palabra, cada silencio, con una claridad brutal que me dolía hasta los huesos. El miércoles por la mañana, mientras él desayunaba sus huevos rancheros leyendo el periódico, sonó su teléfono. «Alejandra», contestó con una voz suave que no había usado conmigo en años. «Buenos días, mi amor». Mi mano se congeló a mitad del movimiento mientras servía jugo de naranja. Eduardo se levantó de la mesa y caminó hacia el jardín, susurrando palabras que no pude escuchar pero que me atravesaron como dagas. Cuando regresó, 5 minutos después, yo seguía parada junto a la mesa con la jarra en la mano. «¿Todo bien?», le pregunté, tratando de que mi voz sonara normal. «Trabajo», respondió sin mirarme, tomando otro sorbo de café. «Alejandra necesita que revise unos contratos antes de la junta de las 10. Alejandra». Ya ni siquiera se molestaba en disimular su nombre. Esa tarde, mientras limpiaba su estudio, encontré un recibo olvidado entre las páginas de una revista. Cena en el restaurante Alcalde para 2 personas. 1,200 pesos. La fecha: el martes anterior, cuando Eduardo me había dicho que tenía una cena de negocios y llegaría tarde. 1,200 pesos. Más de lo que yo gastaba en comida para toda la semana. El jueves, Eduardo llegó con un ramo de rosas rojas. Por un momento, mi corazón se detuvo pensando que tal vez había decidido terminar con Alejandra, que había recapacitado sobre nuestro matrimonio. Me acerqué sonriendo, pero él pasó de largo hacia la cocina. «Son para el jarrón de la entrada», dijo mientras buscaba algo en el refrigerador. «Mañana viene el ingeniero Ramírez con su esposa. Necesito que la casa se vea perfecta». «¡Ots! Por supuesto». Las flores no eran para mí. Eran utilería para su teatro corporativo. Esa noche, mientras Eduardo se duchaba, revisé su teléfono. Sabía la contraseña porque era la fecha de nuestro aniversario, aunque ahora me dolía darme cuenta de que probablemente solo la usaba porque era fácil de recordar, no por sentimentalismo. Los mensajes con Alejandra ocupaban toda la pantalla. Cientos de ellos. Buenos días con emojis de corazones. Fotos de ella en su oficina, en el gimnasio, desayunando en cafeterías elegantes del centro de Guadalajara. Eduardo respondía con palabras que yo no había escuchado dirigidas hacia mí en décadas. «Hermosa. Te extraño. No puedo esperar a verte». Pero lo que me destruyó completamente fue un mensaje de hacía 2 semanas. «Mi amor, no aguanto más esta farsa. Carmen está volviendo loca con sus rutinas de ama de casa obsesiva. Ayer me hizo un drama porque no le dije que el pozole estaba bueno. ¿Puedes creer que una mujer de 54 años necesite tanta validación? Ya hablé con el abogado. En 3 meses estaremos libres». Libre. Esa palabra me resonó en el pecho como una campana funeral. Eduardo quería ser libre de mí, de mis pozoles, de mis rutinas, de mi necesidad de escuchar gracias de vez en cuando. El viernes fue mi cumpleaños. 55 años. Me desperté esperando que Eduardo al menos me dijera feliz cumpleaños, pero él ya se había ido a trabajar. Dejó un post-it en el espejo del baño. «Llegaré tarde. Junta importante». Pasé el día sola. Llamé a mi hermana Rosa, pero estaba ocupada con sus nietos. Llamé a mi prima Leticia, pero se iba de viaje. Llamé a doña Carmen, mi vecina,
pero no contestó. A las 6 de la tarde, Eduardo llegó con una caja pequeña envuelta en papel rosa. «¡Feliz cumpleaños!», dijo mecánicamente, entregándomela sin siquiera un beso en la mejilla. Adentro había unos aretes de fantasía que costaban máximo 200 pesos. El mismo día que había gastado 1,200 en una cena con Alejandra. «Gracias», susurré, porque eso era lo que se esperaba de mí. «¿Qué quieres cenar?», preguntó, aflojándose la corbata. «No sé. ¿Qué se te antoja?». «Lo que sea. No tengo hambre». Preparé quesadillas. Cenamos en silencio. El televisor de fondo mostrando las noticias que ninguno de los dos escuchábamos. Cuando terminó, Eduardo se fue a su estudio a revisar unos papeles. Lo escuché riéndose otra vez. Esa risa íntima, cálida, que ahora pertenecía a otra mujer. El sábado por la mañana, mientras Eduardo jugaba golf con sus colegas, decidí revisar nuestros estados de cuenta bancarios. Tenía acceso a la cuenta principal, donde se depositaba su sueldo, pero desde hacía meses no la había revisado con cuidado. Lo que encontré me dejó sin respiración. Transferencias semanales de 5,000 pesos a una cuenta que no reconocí, pagos en joyerías caras del centro, un anillo de 15,000 pesos, un collar de 20,000, unos aretes de diamantes de 30,000, cenas en restaurantes de lujo casi todos los días, un hotel de 5 estrellas en Puerto Vallarta el fin de semana que él me había dicho que tenía un congreso de trabajo en Monterrey. Eduardo había gastado más de 200,000 pesos en Alejandra en los últimos 3 meses. Dinero de nuestras cuentas conjuntas. Dinero que incluía mi pensión de viudez de mi padre, que había heredado cuando murió el año pasado, y que deposité en nuestra cuenta para que rindiera más. Según Eduardo, me había robado, no solo mi matrimonio, no solo mi futuro, también mi dinero. El domingo, Eduardo anunció que tenía que viajar a Mérida por trabajo. «Es urgente», dijo mientras empacaba su maleta de piel italiana. «Probablemente me quede hasta el miércoles». Yo sabía que era mentira, pero por primera vez en mi vida, no dije nada. No le pregunté detalles del viaje, no le ofrecí empacarle ropa extra, no le recordé que llevara sus medicinas para la presión. «Que te vaya bien», fue lo único que dije. Eduardo me miró extrañado, como si esperara alguna reacción diferente, pero se fue sin decir más. En cuanto escuché su coche alejarse por la calle, me derrumbé. Lloré como no había llorado desde que murió mi madre hace 10 años. Lloré por la mujer que había sido y que ya no existía. Lloré por los 35 años que había entregado a un hombre que me veía como un mueble viejo. Lloré por todos los sueños que había guardado en cajones cerrados con llave para ser la esposa perfecta que él necesitaba. Me quedé en el piso de la sala durante horas, abrazada a un cojín bordado que había hecho en mis primeros años de matrimonio, cuando todavía creía que las cosas pequeñas importaban, que los detalles hechos con amor tenían valor. Cuando finalmente pude levantarme, caminé hasta la cocina y me preparé una taza de té de manzanilla. Mis manos temblaban tanto que derramé agua hirviendo en el mármol de la barra. El líquido se extendió lentamente, buscando su propio camino hacia el borde, y yo lo observé hipnotizada, pensando que así se había derramado mi vida, gota a gota, sin que nadie lo notara, hasta que ya no quedó nada en la taza. Esa noche, sola en la casa que había cuidado como un templo durante años, tomé una decisión. Subí al estudio de Eduardo y encendí su computadora. Sabía su contraseña porque era la misma para todo, Mendoza 2024. Abrí su correo electrónico y busqué la carpeta de documentos legales. Ahí estaban, los papeles de divorcio que ya había mandado preparar. Mi firma falsificada en documentos que yo nunca había visto. Un acuerdo prenupcial retroactivo que nos dividiría los bienes dejándome prácticamente sin nada. Una valoración de la casa que minimizaba mi contribución económica durante todos estos años. Eduardo no solo planeaba abandonarme, planeaba dejarme en la ruina. Imprimí todo, cada documento, cada correo, cada transferencia bancaria. Llené una caja de zapatos con evidencias de una traición que había sido planeada con la precisión de una operación militar. Por primera vez en décadas, sentí algo que había olvidado por completo. Rabia. Una rabia limpia, clara, que me despertó de un sueño de 35 años. A las 2 de la madrugada,
Marqué el número de mi prima Leticia, la abogada. Leticia, le dije cuando contestó con voz soñolienta. Necesito que me ayudes. Creo que estoy a punto de perder todo lo que he construido en mi vida, pero por primera vez, también creo que estoy a punto de encontrarme a mí misma. Leticia llegó a mi casa el lunes por la mañana con 2 cafés de Starbucks y una expresión que no había visto en su rostro desde que éramos niñas. Furia pura. Había revisado toda la documentación que le envié por WhatsApp durante la madrugada, y sus primeras palabras fueron: «Prima, esto no es solo infidelidad, esto es fraude». Nos sentamos en la sala, rodeadas de carpetas, impresiones y highlighters amarillos que marcaban cada mentira, cada manipulación financiera, cada documento falsificado. Leticia, con sus 48 años de experiencia como abogada especialista en divorcios, nunca había visto un caso tan sistemático de despojo patrimonial. «Carmen, mira esto», me dijo señalando una transferencia bancaria de 50,000 pesos. «Esta cantidad salió de tu cuenta personal el mes pasado. ¿Autorizaste tú esta transferencia?». Negué con la cabeza, sintiendo cómo el estómago se me revolvía. Mi cuenta personal era donde guardaba el dinero de las clases de repostería que daba los sábados por las mañanas a las vecinas del fraccionamiento. Dinero que había estado ahorrando en secreto para comprarle a Eduardo una sorpresa por nuestro aniversario número 36. «Él tiene poder notarial sobre todas nuestras cuentas», murmuré, avergonzada de mi propia ingenuidad. «¿Desde cuándo?». Desde siempre. Cuando nos casamos, él dijo que era más práctico que manejara todo porque yo no entendía de finanzas». Leticia cerró los ojos y respiró profundo. «Carmen, necesito que entiendas algo. Eduardo lleva años preparando este divorcio. Ha estado moviendo dinero, creando deudas falsas, minimizando activos. Si hubieras firmado estos papeles sin revisarlos, te habrías quedado literalmente en la calle». El miércoles, cuando Eduardo regresó de su supuesto viaje a Mérida, yo ya tenía lista mi estrategia. Leticia me había ayudado a congelar todas las cuentas bancarias y había solicitado medidas cautelares para proteger los bienes conyugales. También había instalado una aplicación en mi teléfono para grabar conversaciones. Eduardo llegó bronceado y relajado, cargando una maleta que obviamente había sido usada para días de playa, no para juntas corporativas. Me saludó con un beso en la mejilla que olía a perfume de mujer. «¿Cómo te fue en Mérida?», le pregunté mientras él se servía agua en la cocina. «Bien, bien, muy productivo», respondió sin mirarme, revisando su teléfono. «Las juntas fueron largas, pero valieron la pena». «¿En qué hotel te quedaste?». Por primera vez me miró directamente, con una expresión de sorpresa. «¿Por qué preguntas?». «Solo curiosidad, para saber si estuvo cómodo». «En el Marriott», mintió, dudando por un segundo. Yo sabía por sus estados bancarios que había estado en el Hotel Rosewood en Puerto Vallarta. Esa noche, mientras cenábamos, dejé caer la bomba. «Eduardo, necesito hablar contigo sobre algo importante». Él levantó la vista de su plato de pollo en mole, masticando lentamente. «¿Qué pasa?». «Quiero divorciarme». El tenedor se le cayó de la mano, haciendo un ruido metálico contra el plato de Talavera que habíamos comprado en nuestro viaje a Dolores Hidalgo hace 10 años. ¿Qué dijiste?» «Que quiero el divorcio. He estado pensando mucho, y creo que ya no somos compatibles». Eduardo me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Su plan perfecto acababa de ser saboteado por la víctima que supuestamente iba a ser pasiva. «Carmen, no entiendo. ¿De dónde viene esto? Estamos bien, ¿no?». La hipocresía de sus palabras me dio náuseas, pero mantuve la calma. «¿Estamos bien, Eduardo? ¿De verdad crees que estamos bien?». Él se puso de pie, comenzando a caminar en círculos alrededor de la mesa. «Mira, si es por el trabajo, ya sabes que tengo mucha presión, pero las cosas van a mejorar. No es por el trabajo. Entonces, ¿qué? Carmen, llevamos 35 años juntos. ¿No puedes simplemente...». «¿No puedo qué? ¿No puedo tomar decisiones sobre mi propia vida?». Su teléfono vibró en ese momento. Una llamada de Alejandra. Él la rechazó rápidamente, pero yo lo noté. «Contesta», le dije con una sonrisa que él no pudo interpretar. «Debe ser importante». «No, no es importante».
Carmen, hablemos con calma. Podemos ir a terapia de pareja. Me reí. Una risa amarga que salió de un lugar muy profundo. ¿Terapia de pareja, Eduardo? ¿En serio? El jueves por la mañana, Eduardo salió más temprano que de costumbre. A los 20 minutos llegaron mis hijos, Diego y Sofía, convocados por su padre para una intervención familiar. Diego, de 25 años, entró a la casa como si fuera el dueño, con esa actitud prepotente que había heredado de su padre. Sofía, de 23, venía detrás, mordiéndose las uñas como cuando era niña y estaba nerviosa. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía, sentándose en el sofá donde yo había llorado días atrás. «Papá dice que te quieres divorciar», añadió Diego cruzándose de brazos. «¿Es cierto?». «Sí, es cierto». «¿Por qué?». La voz de Sofía sonaba quebrada, como si el mundo se le estuviera desmoronando. Les expliqué todo: la infidelidad, el robo financiero, los documentos falsificados, los años de menosprecio y manipulación. Esperaba comprensión, apoyo, quizás incluso indignación en mi favor. En lugar de eso, recibí el golpe más doloroso de todos. «Mamá», dijo Diego con un tono condescendiente que me heló la sangre, «papá nos contó que has estado actuando raro últimamente, que estás paranoica, que inventas cosas». «¿Inventas cosas?», repetí, sintiendo como si me hubieran abofeteado. «Sí, mamá», continuó Sofía evitando mi mirada. «Papá dice que tal vez necesitas ayuda psicológica, que a tu edad es normal que las mujeres pasen por cambios emocionales». Cambios emocionales. Eduardo había logrado que mis propios hijos creyeran que yo estaba loca. «¿Y la evidencia?», pregunté, señalando las carpetas que Leticia había dejado sobre la mesa de centro. «¿Los documentos bancarios? ¿Las transferencias? ¿Los hoteles?». Diego ni siquiera las miró. «Mamá, papá maneja las finanzas porque es su trabajo. Tú nunca has entendido de esas cosas». «¿Y los mensajes con Alejandra?». «¿Qué mensajes?», preguntó Sofía. «Papá dice que Alejandra es solo su asistente». Me di cuenta de que Eduardo había hecho un trabajo perfecto. Durante años, había construido una narrativa donde yo era la esposa neurótica, obsesiva, que necesitaba ser manejada como a una niña. Mis hijos habían crecido viendo esa dinámica como normal. «Mira, mamá», dijo Diego sentándose en el sillón de Eduardo como si fuera suyo. «Nosotros te queremos mucho, pero papá nos mantiene a todos. Mi departamento, la universidad de Sofía, tu estilo de vida. Si te divorcias, ¿cómo vamos a vivir?». Ahí estaba la verdad desnuda. Mis hijos no estaban preocupados por mi bienestar emocional. Estaban preocupados por su estabilidad financiera. «Además», añadió Sofía, «¿qué vas a hacer sola? No tienes trabajo, no tienes carrera. Papá siempre ha cuidado de ti, cuidado de mí, como si fuera una inválida, una carga, una mascota que necesitaba ser alimentada y paseada. Yo crié a ustedes dos», les dije, tratando de mantener la voz firme. «Dejé mi trabajo, mis sueños, mi independencia para dedicarme a esta familia». «Pero esa fue tu decisión», replicó Diego. «Nadie te obligó». Esa frase me atravesó como una lanza. En los ojos de mis hijos, yo era una mujer que había elegido ser dependiente, que había elegido no tener ambiciones, que había elegido ser invisible. Nunca habían visto los sacrificios, solo habían visto el resultado. Una madre que estaba siempre disponible, siempre silenciosa, siempre complaciente. «¿Y si papá fuera el que quisiera el divorcio?», pregunté. «¿También me dirían que estoy loca?». Sofía y Diego intercambiaron una mirada incómoda. «Eso es diferente», murmuró Sofía. «¿Por qué es diferente?». «Porque papá tiene razones válidas», dijo Diego. Y en ese momento supe que Eduardo ya les había preparado el terreno para el día en que él decidiera dejarme. Mis propios hijos ya sabían de Alejandra. Ya habían aceptado que su padre tenía derecho a ser feliz, aunque eso significara destruir a su madre. Esa tarde, después de que mis hijos se fueron, llamé a Eduardo a su oficina. «¿Ya hablaste con ellos?», le pregunté cuando contestó. «Carmen, los niños están preocupados por ti. Los niños son adultos que prefieren que su madre se quede callada para no perder sus privilegios. No pongas palabras en su boca. Eduardo,
quiero que sepas algo. Voy a pelear. Voy a pelear por cada peso que te robaste, por cada mentira que dijiste, por cada año que perdí creyendo en ti. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Carmen, no te conviene pelear conmigo. Yo tengo recursos, contactos, abogados caros. Tú no tienes nada. Tal vez no tenga recursos, le respondí, sintiendo una fortaleza que no sabía que poseía. Pero tengo algo que tú perdiste hace mucho tiempo. La verdad. Esa noche, sola en mi casa, preparé mi primera cena para una persona en 35 años. El viernes por la mañana desperté antes del amanecer, pero por primera vez en décadas no fue para preparar el desayuno de Eduardo. Me quedé en la cama, escuchando el silencio de la casa, sintiendo algo extraño que tardé varios minutos en identificar. Paz. No había prisa. No había lista mental de tareas que realizar para mantener feliz a un hombre que me despreciaba. No había horarios que cumplir ni expectativas que satisfacer. Me levanté cuando mi cuerpo me lo pidió, no cuando el reloj me lo exigía. Eduardo ya se había ido cuando bajé a la cocina. Había dejado platos sucios en el fregadero y migajas de pan en la barra, esperando que yo limpiara su desorden como había hecho durante 35 años. Pero esta vez, simplemente ignoré el desastre y me preparé un café para mí sola. Me senté en el jardín, en la silla de mimbre que había comprado hace años, pero que nunca usaba porque Eduardo decía que se veía corriente para las visitas. El café sabía diferente cuando no tenía que compartir el momento con alguien que me hacía sentir invisible. A las 9 de la mañana, Leticia llegó con noticias. «Carmen, acabo de salir del juzgado», me dijo, quitándose los lentes de sol mientras entraba a la casa. El juez aceptó todas nuestras solicitudes. Las cuentas están congeladas. La casa tiene embargo preventivo, y Eduardo no puede disponer de ningún bien sin autorización judicial. Sentí un vértigo extraño, como si estuviera parada al borde de un precipicio. ¿Y eso significa? Significa que Eduardo va a llegar a su oficina y descubrir que su tarjeta de crédito no funciona, que no puede sacar dinero del banco, que todos sus planes con Alejandra acaban de convertirse en humo. 20 minutos después, mi teléfono empezó a sonar. «¡Carmen! ¿Qué chingados hiciste?». La voz de Eduardo era un rugido de furia que no había escuchado jamás dirigido hacia mí. «Buenos días, Eduardo», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «No me vengas con buenos días. Cancelaste mis cuentas. No puedo sacar dinero. Hay un embargo sobre la casa». Leticia dice que es un procedimiento normal en casos de divorcio con sospechas de ocultación de bienes. ¿Ocultación de bienes? Todo está a mi nombre porque yo lo gané. También está a mi nombre, Eduardo. Soy tu esposa. Los bienes gananciales nos pertenecen a los dos. Hubo un silencio tenso del otro lado. Podía escuchar el ruido de tráfico de fondo. Probablemente estaba llamando desde el estacionamiento de su oficina. «Carmen, si no arreglas esto inmediatamente, voy a hacer que te demanden por todos lados. Colgué. Por primera vez en mi vida adulta, le colgué el teléfono a Eduardo. La sensación fue embriagante. Esa tarde decidí hacer algo que había postergado durante años: visitar a mi hermana Rosa. Ella vivía en Tlaquepaque, en una casa pequeña pero llena de plantas y colores, que siempre me había parecido más hogar que mi mansión de Providencia. Rosa me recibió con un abrazo que duró varios minutos. «Carmen, ¿estás bien? Te ves diferente. Me estoy divorciando». Rosa me miró con los ojos muy abiertos. Durante años había sido testigo silenciosa de cómo Eduardo me trataba en las reuniones familiares, pero nunca había dicho nada, porque yo siempre fingía que todo estaba perfecto. «¿Por fin?», fue su respuesta. Y esas 2 palabras me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre qué tan obvio había sido mi sufrimiento para quienes me conocían de verdad. Nos sentamos en su patio, entre macetas de geranios y bugambilias, bebiendo agua de Jamaica mientras yo le contaba todo. Rosa escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminé me tomó de las manos. «Carmen, ¿te acuerdas de cuando éramos niñas y mamá nos decía que las mujeres Vázquez tenemos sangre de guerreras?» Sonreí por primera vez en semanas. «Sí, me acuerdo. Pues ya era hora de que recordaras de dónde vienes». Esa noche, regresé a mi casa con una sensación extraña en el pecho.
Eduardo no había llegado. Probablemente estaba con Alejandra, buscando consolación después del golpe legal que había recibido. En lugar de prepararle cena y esperarlo despierta como había hecho miles de veces, subí a mi habitación y comencé a hacer algo que no había hecho en décadas: planes para mí misma. Saqué un cuaderno viejo que encontré en el fondo de mi closet, uno que había usado años atrás para anotar recetas y listas de mandado. En la primera página escribí: cosas que quiero hacer ahora que soy libre. La lista comenzó pequeña. Aprender a manejar. Nunca había tenido licencia porque Eduardo siempre me llevaba a todos lados. Tomar clases de inglés. Viajar a algún lugar que yo elija. Leer los libros que tengo guardados desde hace años. Pero mientras escribía, la lista creció. Abrir mi propio negocio de repostería. Pintar mi habitación del color que yo quiera. Comprar ropa que me guste, no que sea apropiada. Aprender a bailar. Hacer amigas reales, no solo conocidas de eventos. Corporativos. Por primera vez en mi vida, estaba haciendo planes que no incluían a Eduardo, que no dependían de su aprobación, que no estaban diseñados para hacerlo quedar bien o apoyar su carrera. El sábado por la mañana, Eduardo regresó a la casa con una actitud completamente diferente. Ya no era el hombre furioso del teléfono del día anterior. Ahora era el Eduardo manipulador que conocía tan bien. El que usaba su encanto cuando necesitaba algo. «Carmen, mi amor», me dijo, acercándose a donde yo estaba desayunando en el jardín. «Creo que esto se nos salió de las manos. Mi amor». No me había dicho así en meses. «¿En serio?», respondí, sin levantar la vista de mi libro. Estaba leyendo Como agua para chocolate. Una novela que había comprado años atrás, pero que nunca había tenido tiempo de disfrutar. Sí, creo que los dos estamos siendo muy dramáticos. Deberíamos platicar como adultos. Estoy escuchando. Eduardo se sentó en la silla frente a mí, la misma donde había planeado mi destrucción económica. «Mira, sé que he estado muy estresado por el trabajo y tal vez he sido injusto contigo, pero podemos solucionarlo». «¿Cómo? Podríamos ir a terapia de pareja o tomar unas vacaciones. Recuerda que siempre quisiste conocer Europa, el viaje que le había pedido durante 10 años y que siempre había sido muy caro o muy complicado por su trabajo». «¿Y Alejandra?», pregunté, cerrando el libro y mirándolo directamente a los ojos. Eduardo pestañeó varias veces, como un niño que acababa de ser descubierto mintiendo. «Alejandra, Carmen. Alejandra es solo tu asistente», terminé por él. «¿La mujer con quien gastas miles de pesos en cenas y hoteles? ¿La que va a ser la nueva señora Mendoza en 6 meses? Su cara se descompuso completamente. «¿Cómo sé todo eso? Eduardo, tengo copias de todos tus mensajes, todas tus transferencias bancarias, todos los documentos de divorcio que preparaste a mis espaldas. Tengo pruebas de que falsificaste mi firma en documentos legales». Se puso de pie bruscamente, derribando la silla. «Carmen, puedo explicarte. No hay nada que explicar. Tú ya tomaste tu decisión. La única diferencia es que ahora yo también tomé la mía. Pero si te divorcias de mí, no vas a tener nada. No sabes cómo funciona el mundo real». Ahí estaba de nuevo. La amenaza económica, el recordatorio de mi dependencia, la suposición de que yo era demasiado tonta para sobrevivir sin él. «Tal vez tengas razón», le dije, levantándome y caminando hacia la casa. «Tal vez no sé cómo funciona el mundo real, pero voy a aprender, y voy a hacerlo sin ti». Esa tarde, mientras Eduardo se encerraba en su estudio haciendo llamadas furiosas a sus abogados, yo hice algo que no había hecho en 35 años. Salí sola. Caminé por las calles de Guadalajara sin rumbo fijo, deteniéndome en aparadores que me llamaban la atención, entrando a cafeterías solo porque me daban ganas, sintiendo la libertad extraña y emocionante de no tener que reportarle a nadie dónde estaba o cuándo regresaría. Entré a una librería en el centro histórico y compré 3 novelas que había querido leer durante años. En una tienda de ropa, me probé un vestido rojo que Eduardo habría considerado demasiado llamativo para una mujer de mi edad. Me lo compré. Esa noche, me puse el vestido rojo para cenar sola en mi propia casa.
Me serví una copa de vino de la colección que Eduardo guardaba para ocasiones especiales y brinché por mí misma frente al espejo del comedor. Por Carmen, me dije en voz alta, por 35 años de silencio que hoy terminan. Cuando Eduardo bajó a buscar algo en la cocina y me vio en el vestido rojo con la copa de vino, su expresión fue de shock total. ¿Qué estás haciendo? Cenando. ¿En ese vestido? Sí, en este vestido. Es mío. Me gusta. Me lo puse. Eduardo me miró como si no me reconociera. Y tenía razón. La Carmen que había conocido, la que siempre pedía permiso indirectamente para todo, la que se vestía para complacerlo a él, había comenzado a morir el día que descubrí sus mensajes con Alejandra. En su lugar, estaba naciendo una mujer que no conocía muy bien todavía, pero que me daba curiosidad conocer. El domingo por la mañana, Eduardo había convocado una reunión familiar de emergencia. Llegaron todos: Diego, Sofía, sus respectivas parejas, y hasta los suegros de Eduardo, don Arturo y doña Mercedes, quienes a sus 80 años seguían creyendo que una mujer divorciada era una vergüenza para la familia. Yo los recibí en la sala, vestida con el mismo vestido rojo de la noche anterior, no porque quisiera provocar, sino porque me gustaba cómo me veía con él. Por primera vez en décadas, mi ropa reflejaba mi estado de ánimo en lugar de las expectativas de otros. La disposición de los asientos fue reveladora. Eduardo presidía desde su sillón favorito, flanqueado por nuestros hijos como si fuera un juicio donde él era el acusador y yo la delincuente. Los suegros se sentaron rígidos en el sofá, con esa expresión de desaprobación que habían perfeccionado durante 35 años de hacerme sentir inadecuada. Carmen, comenzó don Arturo con voz solemne, Eduardo nos ha contado sobre esta crisis que estás pasando. Crisis. Como si mi despertar fuera una enfermedad mental. No es una crisis, don Arturo, respondí con serenidad. Es una decisión. Una decisión estúpida, explotó doña Mercedes, sus joyas de oro temblando con la indignación. A tu edad, divorciarse es un escándalo. ¿Qué va a decir la gente de la iglesia? ¿Qué van a pensar nuestros conocidos? No sé qué van a pensar, admití. Y por primera vez en mi vida, no me importa. Diego se aclaró la garganta como había visto hacer a su padre en las juntas ejecutivas. Mamá, hemos estado hablando, y creemos que necesitas ayuda profesional. Papá está dispuesto a pagarte un psiquiatra. ¿Un psiquiatra? Me reí, una risa que salió más fuerte de lo que pretendía. ¿Para curarme de qué? ¿De haber descubierto que mi esposo me roba y me engaña? No dramatices, intervino Sofía. Papá no te roba. Él maneja el dinero porque entiende de esas cosas. Caminé hasta la mesa de centro y tomé una de las carpetas que Leticia había preparado. ¿Entiende de estas cosas? Pregunté, abriendo la carpeta y mostrando los estados de cuenta. 50,000 pesos en joyería para Alejandra el mes pasado, 30,000 en un fin de semana en Puerto Vallarta, 20,000 en cenas románticas. Eduardo se puso rojo. Carmen, ese dinero incluye la herencia de mi papá. Lo interrumpí. Los ahorros de mis clases de repostería. El dinero que guardé vendiendo las joyas de mi mamá cuando necesitábamos pagar la universidad de Diego. Un silencio incómodo llenó la sala. Nadie había esperado que yo tuviera documentos, evidencias, pruebas concretas. Además, continué, sacando otro folder, aquí están los documentos de divorcio que Eduardo preparó sin decirme, con mi firma falsificada, y un acuerdo que me dejaría prácticamente en la calle. Don Arturo tomó los papeles con manos temblorosas. Mientras leía, su expresión cambió gradualmente de desaprobación hacia mí a furia hacia su hijo. Eduardo, dijo con voz peligrosamente baja, ¿qué significa esto? Papá, ¿yo puedo explicar? ¿Falsificaste la firma de tu esposa? Eduardo comenzó a sudar. No es lo que parece. Y esta mujer, doña Mercedes había encontrado las fotos de Alejandra que Eduardo guardaba en su teléfono y que Leticia había conseguido como evidencia. Esta cualquiera. Por primera vez en toda la reunión, Eduardo se quedó completamente sin palabras. ¿Desde cuándo? Preguntó don Arturo. ¿Papá? ¿Las cosas entre Carmen y yo? ¿Desde cuándo? Rugió el anciano. 6 meses, murmuré yo.
Pero él lleva planeando esto desde hace más de un año. Doña Mercedes comenzó a llorar. No por mí, sino por la vergüenza de tener un hijo adúltero que además era un ladrón. Diego, Sofía, dije, dirigiéndome a mis hijos que parecían estatuas de sal. Quiero que sepan algo. Durante 25 años, su padre me ha hecho creer que yo era tonta, que no entendía de dinero, que era una carga, pero yo pagué la mitad de esta casa. Yo financié el despegue de su carrera. Yo mantuve esta familia funcionando mientras él ascendía en la empresa. Mamá, murmuró Sofía. No he terminado. Continué, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Durante 25 años les cociné, los cuidé cuando estaban enfermos, llevé a Diego a todos sus entrenamientos de fútbol, ayudé a Sofía con sus proyectos de la universidad, todo mientras su padre trabajaba hasta muy tarde con su asistente. Diego y Sofía intercambiaron miradas culpables. Empezaban a entender que habían sido cómplices involuntarios de una mentira muy grande. ¿Y saben qué es lo más triste?, pregunté, sintiendo lágrimas que no eran de tristeza, sino de liberación. Que cuando les conté la verdad, prefirieron creer que yo estaba loca antes que aceptar que su papá no era el hombre que creían que era. Eduardo se puso de pie bruscamente. ¡Ya basta! Carmen, estás destruyendo a esta familia. No, Eduardo, respondí, también poniéndome de pie. Tú ya la destruiste. Yo solo estoy recogiendo los pedazos que aún me pertenecen. Caminé hasta la vitrina donde guardábamos las fotos familiares. Tomé nuestra foto de bodas, esa donde yo lo miraba como si fuera lo más valioso del mundo. Con toda la calma del mundo, la partí por la mitad. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo en el silencio de la sala. ¿Qué haces?, gritó Eduardo. Me libero, respondí, guardando mi mitad de la foto y dejando la suya sobre la mesa. Conserva tu parte si quieres. Yo ya no necesito la mía. Don Arturo se puso de pie con dificultad. Eduardo, eres una desgracia. Una deshonra para el apellido Mendoza. Papá, yo... Cállate. El anciano se dirigió hacia mí. Carmen, discúlpame. Discúlpanos a todos. Si hubiéramos sabido... Sabían. Lo interrumpí suavemente. Todos sabían algo. Pero era más fácil fingir que yo era el problema. Doña Mercedes dejó de llorar y me miró directamente. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a vivir, respondí. Por primera vez en 35 años, voy a vivir para mí. Eduardo hizo un último intento desesperado. Carmen, si sigues con esto, te voy a dejar sin nada. Tengo los mejores abogados de Guadalajara. Te voy a... Eduardo, lo interrumpí, caminando hacia él hasta quedar frente a frente. Ya no me das miedo. Durante años me controlaste con amenazas económicas, haciéndome creer que sin ti yo no era nada. Pero ¿sabes qué descubrí? Que sin ti, por fin puedo ser todo. Me acerqué a su oído y susurré lo suficientemente bajo para que solo él pudiera escuchar. Y otra cosa, Alejandra ya sabe que no tienes dinero. Leticia habló con ella ayer, cuando le explicó que todo está congelado, que probablemente pierdas tu trabajo por fraude y que el divorcio te va a costar una fortuna. Digamos que ya no contestó más tus llamadas. Eduardo se puso pálido. ¿Qué hiciste? Nada. Solo le mostré la verdad. Alejandra no te ama, Eduardo. Ama tu dinero, tu posición, tu poder. Sin eso, eres solo un hombre de 60 años que traicionó a su familia. En ese momento, el teléfono de Eduardo sonó. Alejandra. Él dudó un segundo, pero contestó. ¿Alejandra? Amor, ¿dónde estás? Desde donde estaba, pude escuchar su voz fría y distante. Eduardo, necesitamos hablar. Esto no va a funcionar. Lo siento. Y colgó. Eduardo se quedó con el teléfono en la mano, mirándolo como si no entendiera qué había pasado. En 5 minutos había perdido a su amante, la admiración de sus padres y el control sobre su familia. Papá, dijo Diego finalmente, con voz quebrada, creo que le debemos una disculpa a mamá. Creo que me deben algo más que una disculpa, respondí. Me deben respeto, algo que no he recibido en esta casa durante muchos años. Sofía comenzó a llorar. Mamá, lo siento mucho. No sabía... Sí sabías, mi amor. Solo que era más cómodo no hacer preguntas. Me dirigí hacia la puerta de la sala. La reunión familiar terminó. Eduardo,
Tienes una semana para decidir si quieres un divorcio civilizado o una guerra legal. Pero el matrimonio se acabó. Eso ya no es negociable. Mientras salía de la sala, escuché que don Arturo le decía a su hijo: Eduardo, eres un idiota. Acabas de perder a la mejor mujer que vas a conocer en tu miserable vida. Por primera vez en 35 años, estuve completamente de acuerdo con mi suegro. 3 semanas después del confronto familiar, desperté en mi nueva habitación sin el peso familiar de la culpa aplastándome el pecho. Había pintado las paredes de un azul cielo que Eduardo habría odiado, y había colgado cuadros que elegí yo misma en el mercado de San Juan de Dios. Paisajes de Chapala, retratos de mujeres con rebozos coloridos, flores de papel picado que llenaban el espacio de alegría. Por primera vez en décadas, mi habitación parecía habitada por una mujer real, no por el fantasma silencioso en que me había convertido. Eduardo había aceptado el divorcio express 3 días después de nuestra reunión familiar. Su abogado le había explicado que pelear contra las evidencias que yo tenía sería una batalla perdida y carísima. Prefirió negociar. Yo me quedaría con la casa y la mitad de todo lo demás. Él conservaría su empleo y la posibilidad de reconstruir su vida lejos de Guadalajara. Alejandra, efectivamente, había desaparecido de su vida el mismo día que sus cuentas fueron congeladas. Según me contó Rosa, quien tenía amigas que trabajaban en la misma empresa, la joven ejecutiva había solicitado un traslado inmediato a la oficina de México. Eduardo había quedado como el vicepresidente que perdió a su familia por una aventura con una subordinada que lo abandonó en cuanto las cosas se complicaron. La humillación profesional fue casi tan dolorosa para él como el divorcio. Pero yo ya no sentía satisfacción por su sufrimiento. Había llegado a un punto donde Eduardo simplemente ya no ocupaba espacio emocional en mi vida. Era como si hubiera sido una enfermedad de la que finalmente me había curado. Esa mañana, mientras desayunaba en el jardín leyendo Mujeres que corren con lobos, sonó el timbre. Era Sofía, parada en la puerta con una canasta de muffins caseros y una expresión de nerviosismo que no había visto desde que era adolescente. «Hola, mamá», dijo tímidamente. «¿Puedo pasar?» Durante las últimas 3 semanas, tanto Sofía como Diego habían intentado contactarme varias veces. Diego con mensajes de WhatsApp llenos de disculpas torpes. Sofía con llamadas que yo había estado evitando. Necesitaba tiempo para sanar antes de lidiar con el daño que ellos también me habían causado. «Pasa», le dije, señalando la silla frente a mí. Sofía se sentó y puso la canasta sobre la mesa de hierro forjado que había comprado la semana anterior. Todo en mi nuevo espacio era elegido por mí, pagado con mi dinero, dispuesto según mis gustos. «Mamá, he estado pensando mucho en lo que pasó», comenzó, jugando nerviosamente con las asas de la canasta. «Y creo que toda mi vida he sido muy injusta contigo». La miré sin responder, esperando que continuara. «Cuando era niña, daba por hecho que siempre estuvieras ahí, que tuvieras la comida lista, la ropa limpia, que supieras dónde estaban mis cosas cuando yo no las encontraba. Pensaba que eso era normal, que las mamás simplemente sabían hacer todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca me pregunté si tú tenías sueños propios. Nunca me pregunté si te gustaba cocinar o si solo lo hacías porque tenías que hacerlo. Nunca me pregunté si eras feliz. Y ahora», pregunté suavemente. «Ahora vivo sola», respondió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Y me doy cuenta de lo difícil que es mantener una casa, trabajar, tener vida social. Pero tú lo hacías todo. Y además tenías que verse perfecta para las cenas de papá, y sonreír cuando sus colegas hacían comentarios condescendientes, y fingir que te gustaba hablar de acciones y mercados cuando probablemente preferías hablar de libros o de viajes». Tomé uno de los muffins que había traído. Estaba delicioso, con chispas de chocolate y nueces. «¿Los hiciste tú?» «Sí. Use tu receta, la que encontré en tu cuaderno de cocina». Sonreí por primera vez desde que había llegado. «Están perfectos». «Mamá», dijo Sofía, inclinándose hacia adelante. «Quiero conocerte. Quiero conocer a la Carmen que existía antes de que fueras la esposa de Eduardo Mendoza. Quiero saber qué música te gusta, qué libros lees, qué te hace reír. ¿De verdad? ¿De verdad? Y también quiero
quiero que sepas que admiro mucho lo que hiciste, el valor que tuviste para enfrentar a papá, para defender tus derechos. Yo no sé si habría sido tan valiente. Esa tarde, Sofía y yo fuimos juntas al centro histórico. Caminamos por las calles que había transitado sola la semana anterior, pero ahora todo se veía diferente a través de los ojos de mi hija adulta, que finalmente me veía como una persona completa. Entramos a librerías donde Sofía se sorprendió al descubrir que yo tenía opiniones muy definidas sobre literatura. Visitamos galerías de arte donde me vio detenerme largo rato frente a pinturas de mujeres en situaciones cotidianas, pero pintadas con una dignidad que me conmovía hasta las lágrimas. «Mamá», me dijo mientras observábamos un cuadro de una mujer mayor leyendo en su jardín, «¿por qué nunca nos contaste que te gustaba el arte?» «Porque nadie me preguntó», respondí honestamente, «y porque después de tantos años de no hablar de mis gustos, yo misma había olvidado que los tenía». Terminamos el día en un café de la Plaza de Armas, bebiendo capuchinos y compartiendo un pay de queso que estaba delicioso. Sofía me contó sobre su trabajo como diseñadora gráfica, sus frustraciones con su novio que no valoraba su carrera, sus miedos sobre el futuro. «¿Sabes qué es lo más loco?», me dijo mientras el sol se ponía detrás de la catedral. «Durante toda mi vida pensé que tú no tenías problemas reales, porque papá se encargaba de todo. Pero ahora me doy cuenta de que tu problema era justamente ese, que nunca te permitieron tener problemas propios». Una semana después, Diego también vino a visitarme. Su disculpa fue más torpe, más incómoda, pero igualmente sincera. Me confesó que durante años había repetido las actitudes de su padre sin cuestionarlas, tratando a su propia novia con el mismo menosprecio condescendiente que había visto en casa. Cuando Ana me dejó, me contó mientras bebíamos té de canela en el jardín, me dijo que yo era igual a papá, que trataba a las mujeres como si fueran empleadas domésticas con las que me acostaba. Eso me dolió mucho, pero tenía razón. «¿Y qué vas a hacer al respecto?» «Ya empecé terapia. Y también quiero pedirte que me enseñes a ser un mejor hombre. Sé que suena raro, pero tú eres la persona más fuerte que conozco». Esas palabras me sorprendieron tanto que casi derramé mi té. «Mamá», continuó Diego, «durante toda mi vida creí que la fuerza era lo que hacía papá. Gritar, imponer, controlar. Pero lo que tú hiciste requiere una fuerza que yo no sabía que existía. Quedarte callada durante años no era debilidad. Era supervivencia. Y cuando finalmente dijiste basta, lo hiciste con una dignidad que papá nunca va a entender». Mis hijos no eran los únicos que habían comenzado a verme diferente. Rosa llegaba todas las mañanas con café y pan dulce de la panadería de Doña Esperanza, y pasábamos horas hablando de cosas que nunca habíamos tenido tiempo de compartir cuando yo estaba ocupada siendo la esposa perfecta. «Carmen», me dijo un día mientras plantábamos lavanda en mi jardín, «¿te acuerdas cuando éramos niñas y tú decías que querías viajar por todo el mundo?» Vagamente. Mentí. La verdad era que recordaba perfectamente esos sueños, pero los había enterrado tan profundo que dolía desenterrarlos. «Pues ahora puedes hacerlo». Esa noche, abrí mi laptop, otra compra nueva que había hecho para mí, y comencé a buscar opciones de viaje. No viajes de lujo que Eduardo habría aprobado para impresionar a otros, sino aventuras reales. Caminatas por Machu Picchu, clases de cocina en Italia, retiros de yoga en Bali. Por primera vez en décadas, el futuro se veía como un territorio lleno de posibilidades en lugar de una extensión inevitable del presente. El viernes siguiente, hice algo que habría sido impensable un mes atrás. Organicé una fiesta para mujeres, en mi casa, para celebrar mi divorcio. Vinieron Rosa y sus amigas del club de lectura, Leticia con sus colegas abogadas, las vecinas del fraccionamiento que siempre habían sido amables conmigo, pero con quienes nunca había tenido una conversación real, porque Eduardo desaprobaba que me juntara con las señoras del chisme. Contraté a un grupo de mariachis, algo que Eduardo habría considerado vulgar, y preparé una cena completamente mexicana: pozole rojo, chiles en nogada, mole poblano, agua de horchata, todo acompañado con tequila bueno y música que invitaba a bailar. Discurso.
gritó Rosa cuando ya habíamos bebido suficiente tequila como para que todas las risas sonaran más fuertes. Me puse de pie, un poco mareada pero increíblemente feliz. «Quiero brindar», dije levantando mi copa de tequila, «por todas las mujeres que están aquí esta noche, por las que criaron hijos que las aman, por las que construyeron carreras exitosas, por las que mantuvieron matrimonios felices». Hice una pausa, mirando los rostros sonrientes que me rodeaban. Y también quiero brindar por las que, como yo, necesitamos aprender a los 55 años que nuestra vida nos pertenece. Que no es demasiado tarde para empezar. Que no es demasiado tarde para ser felices. El grito de «¡Salud!» que siguió se escuchó hasta la calle. Esa noche, mientras limpiaba los restos de la fiesta, encontré mi reflejo en el espejo del comedor. La mujer que me devolvió la mirada tenía el cabello despeinado por el baile, los ojos brillantes por el tequila y la risa, las mejillas rosadas por la felicidad. Era hermosa y era completamente mía. 6 meses después, estoy sentada en una terraza con vista al lago de Chapala, escribiendo estas líneas en un cuaderno que compré en un mercado de artesanías en Ajijic. El sol de la tarde se refleja en el agua como miles de diamantes, y por primera vez en mi vida adulta, no tengo prisa por llegar a ningún lado. Mi café se ha enfriado mientras escribo. Pero no importa. Nadie me está esperando en casa. Nadie necesita que prepare la cena a una hora específica. Nadie me va a reprochar que haya gastado la tarde haciendo algo improductivo, como contemplar un lago y procesar mi propia historia. La libertad, descubrí, no es solo la ausencia de restricciones. Es la presencia de opciones. Esta mañana desayuné cuando mi cuerpo me pidió comida, no cuando el reloj marcó las 7:30. Leí 3 capítulos de La Casa de los Espíritus porque me gustó, no porque tuviera que fingir interés cultural para las cenas de empresa. Me puse un vestido amarillo con flores rojas porque me hizo sonreír cuando me lo probé, no porque combinara con las expectativas de alguien más sobre cómo debe verse una mujer de mi edad. Cada decisión pequeña se ha convertido en un acto de autodeterminación. Eduardo se mudó a Puerto Vallarta hace 4 meses. Consiguió un puesto menor en una empresa farmacéutica local, lejos de la humillación profesional que había sufrido en Guadalajara. Los rumores sobre su divorcio y su aventura fallida con Alejandra habían circulado por todos los círculos corporativos de la ciudad, convirtiéndolo en el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer cuando se tiene una carrera exitosa y una familia estable. Rosa me contó que lo vieron en el malecón hace algunas semanas, solo, bebiendo cerveza en un restaurante barato, mientras miraba a las parejas jóvenes que paseaban tomadas de la mano. Parecía, según sus palabras, un hombre que finalmente entendió lo que había perdido. No sentí lástima por él, tampoco satisfacción. Solo una indiferencia absoluta que me sorprendió por lo saludable que se sintió. Alejandra, por supuesto, ascendió rápidamente en la oficina de México. Según las redes sociales que Sofía me enseñó a usar, ahora sale con un director general de otra empresa farmacéutica, un hombre casado de 58 años con 3 hijos. Los patrones, aparentemente, se repiten. Mis hijos han sido una sorpresa constante durante estos meses. Sofía viene a visitarme cada 2 semanas, y nuestras conversaciones ahora tienen profundidad real. Me cuenta sobre sus proyectos de diseño, sus inseguridades profesionales, sus planes de viajar a Europa el próximo año. Hablamos de libros, de películas, de política, de la vida. Hablamos como 2 mujeres adultas que se respetan mutuamente. Diego ha sido más lento para cambiar, pero el esfuerzo es evidente. Terminó con su novia después de darse cuenta de que la trataba como Eduardo me trataba a mí, y ahora está en terapia trabajando en los patrones de comportamiento que heredó de su padre. La semana pasada me llamó para preguntarme si podíamos cocinar juntos el próximo domingo. Quiero aprender a hacer mole como el tuyo, me dijo, pero no solo la receta. Quiero que me enseñes por qué es importante cocinar con amor. Lloré después de esa llamada. Lágrimas de gratitud por tener hijos que, aunque tardíamente, habían decidido conocer realmente a su madre. La casa en Providencia ahora es completamente mía, pero he decidido venderla, no porque no pueda mantenerla, sino porque está llena de recuerdos de una mujer que ya no soy.
He encontrado una casa más pequeña en Tlaquepaque, cerca de Rosa, con un patio grande donde puedo plantar todas las flores que Eduardo consideraba demasiado coloridas para nuestro estatus social. El divorcio me dejó económicamente estable. Leticia logró demostrar que yo había contribuido significativamente al patrimonio familiar, no solo con mi herencia y ahorros secretos, sino con 35 años de trabajo doméstico no remunerado que permitió que Eduardo se enfocara completamente en su carrera. La compensación económica fue justa, aunque ninguna cantidad de dinero puede pagar 3 décadas de autoestima destruida. Pero la autoestima, descubrí, es algo que puedes reconstruir a cualquier edad. Hace 2 meses abrí mi propio negocio, Delicias de Carmen, una pequeña repostería que opera desde mi casa. No porque necesite el dinero, sino porque disfruto hornear cuando es mi elección y no mi obligación. Mis clientes son principalmente vecinas del fraccionamiento y madres jóvenes que han descubierto que mis pasteles de 3 leches y mis pies de limón son dignos de celebraciones especiales. Cada pedido que recibo es una pequeña validación de que tengo habilidades valiosas, conocimientos útiles, talentos que trascienden mi capacidad de servir a otros. Soy buena en algo que es solo mío. La semana pasada, una mujer llegó a mi casa para recoger un pastel de cumpleaños. Mientras empacaba su pedido, noté que tenía los ojos hinchados de llorar y las manos le temblaban ligeramente. ¿Está todo bien?, le pregunté. Se echó a llorar. Mi esposo quiere que cancele la fiesta de mi hija, me dijo entre sollozos. Dice que estoy gastando demasiado dinero en tonterías, que no entiendo el valor del dinero. La reconocí inmediatamente. Era yo hace 6 meses. ¿Cuántos años tiene su hija?, pregunté. Cumple 6. ¿Y usted trabaja? Soy maestra, pero mi esposo dice que mi sueldo es tan bajo que no vale la pena trabajar, que debería quedarme en casa y ahorrar la colegiatura del kinder. Le serví una taza de té de manzanilla y nos sentamos en mi sala. Durante 1 hora, esta mujer que no conocía me contó una historia que podría haber sido la mía. Menosprecio disfrazado de protección, control financiero presentado como responsabilidad, aislamiento social justificado como lo mejor para la familia. Señora, le dije cuando terminó de hablar, usted no está loca, no está exagerando. Y su trabajo como maestra vale mucho más que el dinero que pagan por él. Le di el pastel sin cobrarle y le escribí mi número de teléfono en una servilleta. Si alguna vez necesita hablar con alguien que entiende, le dije, llámeme. Esa noche me di cuenta de que mi experiencia, por dolorosa que haya sido, me había convertido en algo valioso. Una mujer que puede reconocer a otras mujeres atrapadas en prisiones invisibles y ofrecerles la esperanza de que la escape es posible. Hace 3 semanas recibí una llamada inesperada. Era don Arturo, mi ex suegro. «Carmen», me dijo con voz quebrada, «Mercedes está en el hospital. Tiene neumonía y sigue preguntando por ti». Doña Mercedes había sido dura conmigo durante 35 años, pero también había sido producto de su generación. Una mujer que había aprendido que criticar a otras mujeres era la única forma de mantener su propia posición en una sociedad que las valoraba solo por su relación con los hombres. Fui a visitarla. Estaba frágil, conectada a tubos de oxígeno, pero sus ojos seguían siendo los mismos, inteligentes y orgullosos. «Carmen», me dijo tomando mi mano con sus dedos fríos, «quiero pedirte perdón. Ya no es necesario». Le respondí honestamente. «Sí es necesario», insistió. «Durante todos estos años te critiqué por cosas que no eran tu culpa. Te juzgué por no ser perfecta en un trabajo imposible. Ahora que veo cómo acabó Eduardo, me doy cuenta de que tú eras la que mantenía unida a esta familia». Doña Mercedes murió 1 semana después. En su funeral, don Arturo me presentó con la gente como Carmen, la mujer más fuerte que conocí. Eduardo estaba ahí, en la última fila, evitando mi mirada. No sentí triunfo, solo una tristeza tranquila por una mujer que nunca pudo liberarse de las expectativas que la aprisionaron durante toda su vida. Ahora, mientras termino de escribir en este cuaderno junto al lago, siento una paz que no conocía antes. No es la ausencia de problemas,
Es la presencia de la capacidad para enfrentarlos desde un lugar de fortaleza propia. Tengo 56 años. En el calendario de la sociedad, debería estar preparándome para la irrelevancia, para convertirme en la abuela servicial que hornea galletas y no opina sobre temas importantes. Pero he descubierto que los 50 pueden ser el comienzo de la vida real, la edad en que finalmente tienes el valor y la sabiduría para ser auténtica. Mañana vuelo a Italia, un viaje que planeé yo, pagué yo, que voy a disfrutar yo. Voy a tomar clases de cocina en Toscana, no para impresionar a nadie ni para agregar habilidades a mi currículum de esposa perfecta, sino porque me emociona la idea de aprender algo nuevo en un lugar hermoso. El vuelo sale a las 6 de la mañana. Esta noche dormiré en un hotel cerca del aeropuerto. Y mañana comenzaré una aventura que habría sido impensable hace un año. Mientras guardo este cuaderno en mi bolsa, pienso en todas las mujeres que, como yo, han creído que su valor dependía de su capacidad para hacer felices a otros, para ser indispensables sin ser valoradas, para ser fuertes sin reconocimiento. La vida nos enseña, si estamos dispuestas a aprender, que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestro nombre, nuestra voz, nuestros sueños, que podemos elegir ser protagonistas de nuestra propia historia en lugar de personajes secundarios en la vida de otros, que el amor verdadero comienza por el respeto hacia una misma, y que la libertad no es algo que nos dan, es algo que tomamos. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez. Tengo 56 años, y mi vida acaba de comenzar. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a lo que te acabo de contar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Me gustaría que me contaras en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo, porque todos merecemos una segunda oportunidad para ser felices.